muchachos, me alegro de que hoy podamos otra vez juntarnos para conversar. El tema que nos convoca, ¿cómo está la iglesia hoy? ¿Qué necesita la iglesia hoy? Esta es la gran pregunta. Y cuando hablamos de hoy, hablamos de la pandemia, una iglesia sumergida en una situación muy particular, que es la cuarentena, la pandemia. Entonces quiero ir directamente a George, ahí que está en Pilar. Buenas noches, George, ¿cómo estás? Quería darte esta pregunta, George. Eh, ¿Se enfrió el amor en la iglesia hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la iglesia? Si le pusiéramos un termómetro, ¿cómo podríamos definir la situación hoy de la iglesia? ¿Se enfrió por la falta de comunión, de comunicación? ¿Cómo lo ves, George? ¿Qué pregunta? Porque a veces y para colmo en invierno, ¿no? Ante todo, buenas noches a toda la gente que tiene la paciencia de escucharnos. Y hace poco me asombraron algunas solicitudes de amistad de hermanos que no conozco por Facebook. Se los agradezco un montón y de paso aprovecho para pedirles que por favor nos envíen preguntas por audio, por como sea, pero si no, no vamos a poder seguir. Es muy importante para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Bueno, hay veces que hay preguntas que parecen muy fáciles y uno nos dice, bueno, hace falta calor de hogar, ¿no? Porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos, y si tenemos en cuenta lo que hoy está pasando, que cada uno nos encontramos recluidos en nuestra propia casa, hay muchas cosas que cambiaron, que no son como eran antes, ¿no? Y por ahí aquel hermano que nos recibía el domingo, nos daba un abrazo, nos alentaba, nos preguntaba cómo estábamos. Por ahí no son muchos, pero lo extrañamos y sentimos esa soledad. Es un momento raro, ¿no? Es un momento que así como los médicos están viendo cómo salir de esta enfermedad y no tienen mucha idea de cómo va a ser, a nosotros quizás nos haya pasado lo mismo a nivel espiritual, ¿no? Nos sintamos raros, alguno quizás se sienta un poco más frío, ¿no? Sin la alabanza, ¿no? Antes hacíamos palmas, ahora estamos solos en nuestra casa. La oración, alguien tomaba la guía, es algo muy diferente. Entonces creo que hay una multitud de respuestas, ¿no? Habrá gente que está muy bien, habrá otros que se sienten un poco raros, y quizás es probable que con este frío alguno se haya enfriado. Vos tiraste un pasaje que es de Mateo 24, que 24:12 puntualmente dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, aclaro, no de todos, por eso hay múltiples respuestas acá, se enfriará, ¿no? Hay gente que puede estar pasándola bien y hay gente que no tanto. ¿De qué depende todo esto, no? Hoy que ya nos encontramos en nuestras casas y aislados. Y yo no voy a agarrar este texto quizás como lo hubiese agarrado en otra oportunidad desde un punto de vista por ahí más escatológico, porque hay material acá, ¿no? Esto, Mateo 24, son las señales antes del fin. Es algo que que el Señor nos advirtió y nos puso, nos dio una información para la semana 70, que es el día de la ira del Señor, donde, según mi manera de ver, la iglesia ya no va a estar y el amor realmente va a ser el más frío de toda la historia de la humanidad. Eso todavía no empezó a pasar. Pero así como en el área de la salud, de la economía, la laboral, la climatológica, la política, la bélica, estamos llegando a un clímax a nivel mundial, el amor también ha descendido en su temperatura en la iglesia, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque también hay un clima en la iglesia que el Señor describió en el libro de Mateo, pero también en el libro de Apocalipsis,
que este tiempo de la iglesia iba a ser el tiempo de mayor apostasía. Y esto genera que la gente se vaya, los hermanos se vayan enfriando. No me gustaría hacer un monólogo, así que Jorge... No, George, te quería justo preguntar, pensando en esto que me estás diciendo, si la comunión que provocaba la iglesia, que es parte de la historia de la iglesia, era una gran muleta, y al faltar esto es una consecuencia del enfriamiento, digamos, ya no me puedo comunicar o relacionar con el vínculo directo, hoy ya me tengo que conectar con una computadora, estar en una conexión virtual. Era eso, es realmente, ¿cómo lo ves eso? Era una muleta y ahora al faltar esa muleta pasó a ser, el club de la iglesia más que el sentido de voy a servir al Señor. ¿Cómo lo ves eso? Miremoslo como el punto de, como una familia, ¿no? Porque es lo que es la iglesia, ¿no? Si vamos a compararlo con algo, es como mi familia espiritual, mis hermanos en la fe. Yo te digo, hace ya 120 días, yo estoy teniendo charlas con mi hija. De hecho, hoy tuve una charla y la veo como te veo ahora vos. Pero tengo unas ganas de pegarle un abrazo. Tengo unas ganas de, como papá, prepararle un desayuno como le gusta a ella. Tengo ganas de abrazarla. Tengo ganas de sentirla, ¿no? Darle un abrazo, darle un beso. Nunca estuve tanto tiempo separado de mi hija y la verdad que la extraño. La extraño. Entonces, la iglesia me es difícil, ¿no? Si bien es una comunidad muy grande, no tenemos ese tipo de vínculo con todos, tenemos a algunos que los amamos y tenemos a otros que me soportan a mí, ¿no? Porque es así, estamos en los grupos de afinidad, pero el hecho de tener a ese hermano cerca nos facilita mucho las cosas a veces, ¿no? ¿Cómo estás? Voy a orar por vos. ¿Qué necesitas? Y todo esto es real dentro de la vida de la iglesia. Hoy no es lo mismo. Entonces, en algún sentido, hoy no podés vivir de la espiritualidad tercerizada de otro, ¿no? Hay mucha gente que a veces algunos le dicen, che, yo estoy, qué bien que me hace estar con vos. Y bueno, es la presencia del Señor a través de un consejo, de un abrazo. No sé qué me dijiste, pero la verdad que me siento bien. Hoy eso no lo tenés. Entonces, hoy requiere la cosa de un mayor nivel de espiritualidad. No es lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy creo que ya no tenemos esas pequeñas muletas que nos ayudaban, ¿no? No. Y pensando un poco en esto, eh, ¿cómo enfrentar esta nueva etapa? Me gustaría ir a Benjamín. ¿Qué tal? Buenas noches, Benjamín. ¿Qué te parece? ¿Cómo encaramos esta realidad nueva, esta nueva normalidad, como algunos llaman? Bueno, ante todo, buenas noches también para todos. Eh, bueno, es una etapa difícil en nuestra historia, ¿no? Porque en la charla previa un poco lo estábamos conversando. Eh, y me parece que en cada etapa, si bien es diferente, deberíamos, en mi opinión, ir a cómo comenzó la iglesia, ¿no? Porque necesitamos tener un parámetro, porque si no es como que, no, hoy vamos a hacer esto, porque el mundo va cambiando y va cambiando en una vorágine tan vertiginosa que por ahí nos arrastra a nosotros como iglesia. Entonces, a mí me gustaría compartir lo que se vivía a los comienzos de la iglesia, ¿no? Y en Hechos, capítulo 2, verso 44 al 47 dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad
de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Y es interesante porque yo de acá me ponía a pensar y veo 4 puntos muy importantes. Primero, los creyentes manifestaban la unidad visiblemente. O sea, el mundo veía a los creyentes como algo que les llamaba la atención. Entonces, y dice ahí que estaban juntos. Ahora, todos ellos manifestaban un profundo sentido de la unidad en el Espíritu. Y eso, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesús, oró por eso. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso está en Juan capítulo 17, verso 21 al 23. Entonces, la unidad por la que Jesús oró se hace posible por la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, pensar en eso cuando estamos pensando en una etapa así. Porque el Espíritu Santo es el autor de la unidad de cada creyente en Cristo. Eso lo dice Efesios capítulo 4. La unidad no es causada o conseguida por los cristianos, pero también tenemos necesidad de expresarla al mundo. Entonces, la unidad de la iglesia no es una actividad humana, sino la obra de Dios mismo, la obra divina. Entonces, Benjamín, esta sí, afirmación me parece tan importante lo que estás diciendo, porque que Dios provoque la unidad, habla también de que uno desea que Dios obre en uno en pro de esa unidad, digamos, de la unidad, de la paz, del amor sobre otros, ¿no? Cuando esto se va perdiendo, porque también tiene relación con lo que hablábamos con yo recién, el enfriamiento, hay una cuestión acá de que, ¿por qué te pregunto esto? Porque estás hablando de un tema que es muy interesante, la unidad de la iglesia, la comunión que tenían los primeros cristianos, que se daba esa comunión, iban a comer juntos. Hoy estamos impedidos de todas estas situaciones. uh-huh. Es decir, no podemos ir a comer a la casa de nadie, ni nadie puede venir, ni nos podemos juntar en una iglesia a charlar o a comer juntos. Es tan difícil. Pero no hay excusa. Yo creo que ahí esto que vos estás diciendo nace desde Dios, a través nuestro pasa y deseamos estar juntos a pesar de que tengamos una conexión virtual, una charla, una llamada telefónica, un mensajito. ¿No pensás así? ¿Qué te parece eso? Mirá, mientras vos hablabas, me acuerdo, me viene a la mente lo que estamos viviendo con la familia de mi esposa. Antes, cuando no teníamos esta pandemia, nos juntábamos cada una vez al mes y medio. Por ahí había 2 meses que ni íbamos. Por ahí un llamadito, nada más. Hoy, en plena pandemia, desde que comenzó esa pandemia, todos los domingos a las 7 de la tarde se reúnen para compartir. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un deseo. Hay un deseo. Entonces, me parece que si estamos en comunión con nuestro Señor, estamos bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como decía yo recién, es el que provoca la unidad en la iglesia. No la provocamos nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de unidad, sino que esa unidad viene por el Espíritu Santo. Entonces, por ahí es duro lo que digo, pero si no tenemos deseo de conectarnos
con nuestra congregación, tal vez el Espíritu Santo esté contristado en nuestras vidas. No sé si se entiende lo que digo, pero por ahí... No, buenísimo. Me parece una definición muy interesante, muy interesante. ¿Qué está pasando con mi comunión, con Dios? Sería. Exacto. Uh-huh. Sí, 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 tal cual. Sí, muy Entonces, bueno. tener claro eso, que la única manera de mantener esa unidad en la experiencia de la vida de un creyente es a través del Espíritu Santo. Entonces, Amén. eso es principal. Ahora, el tema de que nosotros en el texto dice que se reunían todos juntos en el templo. Bueno, hoy no lo podemos vivir. Está ese deseo, pero ese deseo se tiene, en este tiempo, se tiene que acomodar a lo que podemos. Claro, y Traducir, lo que podemos acomodar. hacer es justamente de esta manera. Exacto. Ahora, también habla de la alabanza. Y la alabanza es algo que también tiene que ver con nuestra condición. Un acto que continúa alabando a Dios. O sea, ellos alababan a Dios. Entonces, la alabanza es la expresión de adoración en la que se tributa a Dios honor, gloria y gratitud por lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, si nosotros estamos experimentando, como en el caso particular, uno ha vivido una situación donde lo único que hace es depender de Dios. Señor, esto está en tus manos. Y de repente ves el obrar de Dios, ¿no? Porque yo hablaba con otros hermanos y decía, no va a pasar. No, pero si Dios quiere va a pasar, y pasó porque Dios quiere. Automáticamente viene una gratitud a Dios por lo que Él hizo. Entonces eso hace que en mí haya ese deseo de alabar a Dios. Ahora, no me quiero extender mucho, pero la alabanza es una de los distintivos del pueblo de Dios. Eh, eh, entonces, y eso lo vemos en Efesios, y el Espíritu Santo lo hace posible ya que los creyentes debemos estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, dice Filipenses 1:11. Ahora, Amén. hay algo que estudiando me di cuenta, y es que es necesario entender claramente que la alabanza no es una actitud, que muchas veces creemos que es una actitud, sino que, perdón, que es una actividad. No es una actividad, es una actitud. Es una actitud del corazón que viene por el fruto de nuestra relación, por el fruto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que es lo que provoca adoración. Y eso es lo que ocurría en la iglesia primitiva, cuando Claro. nació. Fíjate que todo lo que estás resumiendo se traduce a una relación personal con Dios, ¿no? Es así. Yo quisiera, me das el pie justo para introducirme también en otra pregunta, que es los peligros que se corren cuando no existe esta relación, Mm. digamos, personal con el Señor. Hay un peligro. Y me gustaría dejárselo a Dani esta pregunta. ¿Cuáles son los peligros que corre la iglesia o la gente de la iglesia, las personas, en este tiempo al faltar esa comunión personal con Dios? Dani, buenas noches. Bueno, buenas noches y una alegría de estar nuevamente juntos. Y sí, se corren peligros, porque estamos tal vez sin podemos decir, la comunión entre los hermanos, de vernos, de abrazarnos, de animarnos también, ¿no? De estar juntos. Eso nos ayuda, nos hace bien. Somos personas que necesitamos relacionarnos con otros. Y lo que uno puede notar en estos momentos también es que eh, se vuelve muy personal nuestra relación con el Señor. Antes uno, como quien decía un poco Jorge, al tener la iglesia, tenía los hermanos con los cuales uno de alguna manera podía ir
confraternizando, alentándose, y ahora uno está solo en su casa, y a veces por ahí tiene más ganas de ver una película, de, no sé, de hacer otras actividades, y no tal vez de leer la palabra, de orar. Y también se corre peligro también de que uno se ponga a escuchar por ahí predicaciones, ¿no? Que tenemos la posibilidad hoy por hoy de poder escuchar a través de internet muchas predicaciones, y por ahí escuchamos doctrinas o enseñanzas equivocadas, ¿no? Y nos podemos confundir. Y, y es importante tener en cuenta que la palabra doctrina tiene que ver con la palabra que es enseñanza, principios, que necesitamos tener, y que hoy más que nunca necesitamos de esos principios y de esa enseñanza para poder sostenernos en la palabra, en la comunión con los hermanos. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice que nosotros somos lo que pensamos. Quiere decir que es muy interesante qué es lo que nosotros pensamos, porque de esa manera vamos a vivir, vamos a actuar. Por eso es tan importante, como dice otro pasaje, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que nosotros ponemos en nuestro corazón nos ayuda a poder mantenernos firmes en la palabra del Señor. Y yo tenía también un pasaje que Pablo le escribe a Timoteo, y que le dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, Pablo le dice a Timoteo, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea que la gente prefiere algo novedoso, algo que los entretenga, ¿no? Y tal vez en este momento pueda surgir, porque esta palabra nos habla que en los últimos tiempos va a suceder. Son los últimos tiempos los que estamos viviendo y están empezando a suceder. De hecho, ya lo veíamos en la iglesia cuando estuvimos hablando, compartiendo atrás otros programas acerca de los abusos de la iglesia. También veíamos, ¿no es cierto?, que la situación de la iglesia hoy por hoy es una situación donde Dios está zarandeando un poquito a la iglesia y está poniendo la prueba para que aquello que no es del Señor desaparezca, aquello que no edifica, lo dejemos a un costado, ¿no? Creo que un poquito es el concepto que podemos tener con respecto a este tiempo que estamos apartados de alguna manera de no poder estar juntos. Vos sabés, Dani, te interrumpo porque me hiciste pensar justamente de este tema que vos estás la pregunta que te hice respecto a los peligros. Mucha gente en este tiempo, al escuchar, al tener el gran abanico de predicadores en las redes sociales que tienen enseñanza como las que discutimos hace un tiempo atrás, de la prosperidad, la teología de la prosperidad, ¿no? Y todas esas cosas, y otras enseñanzas más, como el fetichismo en la iglesia, como la unción de aceite sobre los objetos, en vez de por las personas, como dice la Biblia, queremos ungir los marcos de la puerta, porque sacamos de Egipto lo que hicieron los egipcios con el cordero, queremos simular lo mismo con el aceite, le tiramos aceite, no sé, a un objeto cuando se rompe. Todas esas doctrinas que se van metiendo, se van filtrando, yo creo que somos víctimas si nuestra comunión no está firme con la iglesia de la cual somos miembros y con la comunión con Cristo no está firme, podemos ser víctimas de estas doctrinas cerradas, ¿no? ¿Qué pensás? Y por eso justamente el pasaje de Timoteo, ¿no?
que nos habla de la importancia de conocer la palabra, de la importancia que le dice, y le dice Pablo a Timoteo, te suplico, te animo a que enseñe la palabra de Dios, porque es la única manera, porque esto lo vemos desde el principio. Satanás engañó a Eva a través de ¿qué? De distorsionar lo que Dios había dicho. Después lo vemos cuando también Satanás se encuentra con Jesús en el desierto y también distorsiona la palabra de Dios y la quiere manipular a su propio beneficio, y cómo Jesús le responde con la palabra. Y encontramos un montón de situaciones donde la única manera de poder resistir estas tentaciones y estos engaños es a través, como dice también en otra parte en Romanos, de que mucha gente ingenua va a ser engañada. Ingenuo es aquel que no es maduro, que no discierne. Y nosotros, ¿cómo podemos madurar y poder discernir? Y a través del Espíritu Santo y de conociendo su palabra, no hay otra manera. Amén, amén. Coincido totalmente. Y me da un gran pie también para ir de Marcos Paz. Me voy rápidamente a Río Gallegos a ver a Diego. Y de paso te quiero preguntar, Diego, este momento que está viviendo la iglesia, esta prueba, este examen, esta disciplina, como quieras llamar, que estamos viviendo todos nosotros, porque estamos incluidos en esta realidad. ¿Pensás que puede ser una gran señal de Dios para que hoy nuestra relación sea más estrecha con Él? ¿Es un gran desafío esto? ¿Qué pensás? Bueno, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, contento de poder estar en esta reunión de amigos, ¿no? Sí, vos dijiste algo, creo que disciplina es por ahí la mejor palabra, pero también desafío. Yo creo que estamos frente a un gran desafío. El cristiano está frente a un gran desafío. El primer desafío que puedo identificar es reconocer nuestra fragilidad, ¿no? Hoy estamos todos encerrados en nuestras casas y muchas personas están con temor. A algunas personas les ha tocado de cerca el COVID y tienen miedo, ¿no? Hoy para poder salir tenemos que andar con permiso. En el caso acá de Gallegos, yo tengo que salir o puedo salir a comprar días específicos, si no me ponen una multa. La multa puede ser entre 35.000 pesos para arriba. Entonces vemos qué frágiles que somos. Y esto sucedió, no es que venía digamos, de manera progresiva este virus, sino que de repente explotó y nos encontramos sumergidos en medio de esta pandemia. Somos frágiles. Pero también tenemos que reconocer que Dios es soberano. No hay nada que a Dios se le escape. Hay un pasaje que está en Isaías 57:15 que toca justamente estas dos verdades, nuestra fragilidad y la soberanía de Dios. Y dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde, quebrantado y a los quebrantados de corazón. Este pasaje tiene que servirnos de aliento, de ánimo, de inspiración, el poder reconocer nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nuestra necesidad. Estamos en un tiempo en donde necesitamos a Dios. Hay muchas personas que se han acercado a Dios, aquellos que han reconocido su fragilidad, su humildad, su necesidad de Dios, y hay otros que no. O sea, siguen en lo mismo o peor. Por eso creo que es un desafío, pero también creo que es un poco, Dios lo ha utilizado para que los verdaderos cristianos surjan, ¿no? En medio de esta crisis mundial. También nos muestra quiénes somos nosotros, verdaderamente, porque ahora no tenemos la iglesia para ir, ¿no? La iglesia, digo, el templo, reunirnos con otras personas y quizás escondernos atrás de la religiosidad, y por ahí nuestro interés es ver a otra persona o sentir como si fuera un club. Pero no está eso ahora. Ahora nos encontramos en nuestras casas. Vieron que a veces se habla mucho acerca de cristianos
que no son honestos, son hipócritas, ¿no? Que en la iglesia son una cosa y afuera son otra cosa. Ahora nos encontramos afuera, 100% afuera. Entonces, es lo que somos. Lo que somos en nuestras casas es lo que siempre fuimos. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Lo que hay en nuestro corazón. Es lo que somos en nuestras casas. Es un gran desafío, pero yo también creo que es un momento único para todos aquellos que hemos creído en el Señor para poder abrazarnos de Cristo. Y todas aquellas cosas con las que nos estamos enfrentando en el día a día, que es el carácter que no es de Cristo, sino que es del anticristo, es tiempo de arrepentirnos, de cambiar de actitud y abrazar el Evangelio. Nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. No es ni el pastor ni el líder. El pastor está para colaborar, para contribuir, para animar, para ayudar, para alentar. Pero finalmente el que toma la decisión somos nosotros. Yo me encontré con esto en mi casa. En este tiempo de cuarentena me encontré, digo, Diego, o sea, vos sos el responsable espiritual de tu vida y de la de tu familia. Ya no tengo otra persona, no hay nadie más. Estoy Dios y yo. Y creo que esto es un desafío para el cristiano y el cristiano verdadero. Deuteronomios 30:15, que fue cuando el pueblo de Israel estaba por llegar, antes de llegar a la tierra prometida, dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y creo que es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. ¿Qué vamos a decidir? Es un gran desafío. Yo creo que es un tiempo de luchar por nuestras vidas espirituales, por nuestra relación con Dios, pero luchar. O sea, no, bueno, voy a hacer mi tiempo, voy a apartar un tiempo para orar, voy a leer un poquito la Biblia y después sigo con mi vida. Esto yo lo siento así, lo percibo así, que es luchar por nuestra relación con Dios, luchar para que nuestra vida sea coherente con Cristo, ¿no? Y esa lucha la veo reflejada en Filipenses 2:12, que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, que habla de tener un espíritu de vigilancia, de humildad, de dependencia de Dios, como si poseemos algo de muy, muy precioso, algo increíble, algo único. Ese único es la salvación. Esta pandemia nos tiene que servir para darnos cuenta que lo que nos dio Cristo es algo precioso y es tan único que tenemos que cuidarlo. Y por último, lo último que digo es que esta situación a la iglesia, a todos nosotros, a todos los hijos de Dios, nos tienen que recordar algo. Cristo viene pronto. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todo se acerca, por tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Lo siento así, yo siento que lo siento, lo leo, lo estoy viviendo, ¿no? Es un gran desafío para la iglesia, para los cristianos, no es para estar con miedo, pero sí para estar atentos, para estar sobrios, para saber dónde estamos parados, si somos coherentes con Cristo o nuestra vida no es coherente. Así que eso es un poco la respuesta y lo que estoy viendo en este tiempo, ¿no? Para la iglesia. Gracias, Diego. Y ya que estás, quiero pedirte que puedas orar, porque seguramente alguien que escuche el programa se puede identificar con todo lo que dijimos en esta situación. Quizás perdió el deseo de buscar a Dios, el deseo de conectarse con su iglesia. En fin, hay tantas situaciones que nos van llevando a estar en ese enfriamiento que hablaba Jorge hoy, ¿no? O la falta de comunión de Benjamín, o el riesgo de entrar en cualquier otra doctrina equivocada que decía Daniel. ¿Por qué no nos dejas una oración orando por cada una de las personas que nos ven para que se puedan acercar? Porque siempre hay una oportunidad de parte de Dios para retomar el camino, para seguir caminando. ¿Qué te parece si
haces una oración. Sí, Diego. sí, por favor, gracias. Señor Jesús, queremos darte gracias por el tiempo en que vivimos. Es un tiempo difícil, pero es una oportunidad que tenemos para ser coherentes con la vida que tú nos has dado, para poder despertarnos, para abrir los ojos. Yo ruego, Jesucristo, que este sea un tiempo en donde podamos cuidar, estar despiertos, Señor, poder estar sensibles y conocer dónde estamos parados. Yo ruego por cada una de las personas que nos está viendo, para que puedas poner en su corazón un sentido de urgencia de que no podemos esperar más para tomar la decisión por vos. Que podamos entregar juntos nuestras vidas y que ya, Señor Jesús, dejemos de jugar, Padre, de jugar con vos, de poder poner toda nuestra voluntad, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, Señor, a tus pies. Señor, no queremos dejar escapar la oportunidad que tú nos has dado de poder ser salvos. Por eso ruego, Señor, por todas las personas que nos están escuchando, para que puedan despertarse, Señor. Que ponga, Señor, en sus corazones ese querer como el hacer, Señor, para poder juntos cuidar esta salvación. Y no solamente por nosotros, no solamente por nuestras vidas, por nuestra salvación, sino por aquellas personas que no te conocen, que puedan ver en nosotros a Jesucristo, que nuestra familia pueda ver a Jesucristo, que puedan conocerte porque han visto a Cristo en nuestras vidas. Ruego en el nombre de Jesús para que este tiempo no sea un tiempo de temor, sino un tiempo de decisión, de decisiones firmes, Señor. Te doy gracias y oro por aquellas personas que están pasando un tiempo difícil, no solamente para que tomen decisiones sabias, Señor, sino también para que tú puedas ser de ánimo, que puedan encontrar a un Dios soberano, un Dios que protege, un Dios que cuida, un Dios que da ánimo y un Dios que abraza. Ruego en el nombre de Jesús por todo esto, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Nos estamos viendo en la próxima. Dios les bendiga.